Bueno, en el siguiente módulo de cuidados al final de la vida vamos a hablar de los cuidados paliativos en el anciano. En el último siglo, en la sociedad en la que nos encontramos, las mejoras en las condiciones socioeconómicas, unidas a los avances en las tecnologías, han traído aparejado un cambio a escala demográfica, con una baja tasa de natalidad y de mortalidad, conllevando una prolongación de la edad de los individuos y condicionando un aumento proporcional de los individuos de mayor edad, es decir, un envejecimiento poblacional. También ha ocurrido un cambio a nivel epidemiológico, con una variación en la incidencia y prevalencia de las causas de enfermedad y de mortalidad, que evoluciona desde las enfermedades de etiología infecciosas a enfermedades de curso crónico, más dependientes de la edad, donde no solo estarán presentes las enfermedades de etapas anteriores, sino que además estarán las complicaciones de estas mismas. La aproximación a estos cambios plantea la necesidad de separar lo que es enfermedad de envejecimiento. El envejecimiento, una de las características básicas de los seres vivos, es su disposición para adecuarse a un entorno en constante transformación, que es la adaptación. El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad ni de cuidados paliativos, sino que significa la disminución de la capacidad del organismo de adaptarse a las situaciones de estrés. Esto conlleva que ante la enfermedad la respuesta sea distinta y, por tanto, que las manifestaciones que presenta no sean con frecuencia las esperadas como en la población más joven, lo que dificulta su abordaje. A esto hay que unir el hecho de que se atribuyan manifestaciones patológicas al envejecimiento y se asuman como normales para la edad sin llegar a serlo. Además, la comorbilidad es algo frecuente, con lo que los síntomas pueden solaparse en cuanto a las causas que los provocan, creando una mayor incertidumbre y, por otro lado, provocan un mayor uso de medios diagnósticos y terapéuticos, con la posibilidad aumentada de iatrogenia. Otra de las características diferenciales de la enfermedad en el anciano frente a las edades más jóvenes es su tendencia a provocar incapacidad. Dentro de las características, las personas mayores han recibido menos cuidados paliativos que los más jóvenes y los servicios han dirigido sobre todo hacia el cáncer. Entre las barreras que existen para conseguir unos mejores cuidados paliativos en las personas mayores pueden ser la falta de conciencia y conocimiento de la magnitud del problema. Siempre se tiende a que sea un poco inferior. La carencia de las políticas sanitarias de cuidados paliativos para las personas mayores y para las enfermedades que padecen comúnmente. La falta de disposición o de formación en los lugares donde actualmente son atendidos y fallecen los mayores. La autocomplacencia y discriminación por la edad en cuanto a la necesidad de proporcionar cuidados de alta calidad. Suposiciones incorrectas sobre las necesidades y deseos de los mayores o sobre su capacidad de afrontamiento sin ayuda especial. Y la complejidad para coordinar los paquetes de cuidados paliativos en distintos ámbitos y para vincular el apoyo sanitario y social y el cuidado. La decisión más importante para la selección de estos enfermos es establecer la renuncia razonable al tratamiento curativo específico. Esta decisión está más establecida y afectada para enfermos con cáncer en estadios determinados de enfermedad, siendo más difícil en el resto de patologías como puede ser en los ancianos. Se da la circunstancia que en el caso de ellos, respecto a los grupos de edad más jóvenes, las patologías crónicas se pueden dividir entre dos grandes grupos, que son los oncológicos y los no oncológicos. Dentro de los oncológicos, la incidencia del cáncer se incrementa con la edad y es la segunda causa de muerte en mayores de 65 años. Si además unimos el retraso en la consulta con lo que no se suele realizar un diagnóstico en fases precoces, así como el empleo de menos métodos curativos, nos encontramos en mayor proporción de pacientes en situación de cuidados paliativos. En las necesidades generales, para realizar unos cuidados de calidad, debemos conocer las demandas de los pacientes oncológicos y varios estudios las han evidenciado y son el cuidado holístico, el cuidado centrado en la persona y los buenos cuidados profesionales. Los pacientes, para ser considerados con enfermedad en fase avanzada, deben presentar algunos criterios que delimitan esta situación y que son la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, la escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo, la presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, el impacto emocional en el paciente, familia y el equipo terapéutico y un pronóstico de vida limitado. La decisión por parte de los especialistas de definir a un paciente como avanzado o terminal debe ser tomada solo por los especialistas cualificados y con experiencia y estar sujeta a una revisión permanente, pues constantemente se aplican nuevos tratamientos que cambian los conceptos de terapia con intención curativa
o terapia con intención paliativa, haciendo que estos conceptos se aproximen. La atención integral en oncología comprende el estudio de los problemas que complican y acompañan al curso clínico de las enfermedades neoplásicas, ya sean dependientes del tumor, del paciente o del tratamiento. Sus objetivos son prevenir, eliminar o paliar aquellas situaciones que deterioran la calidad de vida, imposibilitan la correcta aplicación de los tratamientos, intentando mejorar siempre las condiciones de vida del paciente. Por otra parte, no hay que olvidar que los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes. Así, aplicaremos gradualmente un mayor número y proporción de medidas de soporte-paliación cuando avanza la enfermedad y el paciente deja de responder al tratamiento específico. En el caso del paciente oncológico, es importante diferenciar los cuidados de soporte que tratan de optimizar el confort y suministrar un soporte funcional y social a los pacientes y a sus familiares en todas las fases de la enfermedad. Los cuidados paliativos, donde el objetivo es optimizar los soportes y recursos para conseguir el confort y suministrar un soporte funcional y social a los pacientes y familiares, cuando la cura ya no es posible. Esta dimensión de cuidados enfatiza las necesidades especiales hacia el control de síntomas físicos y psicosociales. Los cuidados al final de la vida son los cuidados paliativos aplicados cuando la muerte es más inminente. Los pacientes y sus familias que se enfrentan a esta realidad tienen unas necesidades intensas y especiales que frecuentemente requieren cuidados individualizados e intensos en cualquier lugar y circunstancia. Dentro del nivel de atención al paciente oncológico se definen la fase de baja complejidad y de alto soporte familiar, donde el perfil del paciente que puede ser atendido se haría en atención primaria o unidades de soporte. La fase de baja complejidad y bajo soporte familiar puede ser atendido con recursos en centros sociosanitarios y, si precisa, en unidades de cuidados paliativos. Y la fase de alta complejidad requiere habitualmente la participación de unidades o equipos especializados en cuidados paliativos preparados para la resolución de síntomas especialmente complejos. El grado de complejidad clínica en el paciente oncológico y que resulta específico del mismo viene determinado por la naturaleza, el tipo, la diseminación y la evolución del tumor y la utilización de tratamientos específicos con carácter paliativo, situaciones urgentes con utilización de exploraciones específicas en atención especializada, por la relación médico-paciente y por las situaciones familiares difíciles. Dentro del grupo de pacientes no oncológicos, tradicionalmente, los programas de cuidados paliativos han dirigido su atención a personas enfermas con cáncer. Sin embargo, existe un alto porcentaje de personas con patología no oncológica cuyo final de la vida es también muy difícil. Finalmente, morir de cáncer no es tan diferente a morir por una insuficiencia cardíaca, un EPOC, un ictus, y la menor dedicación de la medicina paliativa a las personas con enfermedades crónicas evolutivas no oncológicas puede explicarse por una serie de particularidades que dificultan el abordaje de la unidad a cuidar. Entre las principales barreras identificadas se encuentra la falta de modelo predictivo para determinar un pronóstico de vida limitado, la cultura imperante en las múltiples especialidades que atienden estas patologías, más enfocada a curar, y a las dificultades para combinar técnicas de alta tecnología con la atención paliativa. Del mismo modo, resulta muy difícil establecer el momento de inicio de la atención paliativa. Estas patologías no oncológicas y con mayor prevalencia en ancianos conducen a la muerte del paciente de forma directa o por complicaciones indirectamente relacionadas con sus enfermedades, como pueden ser las enfermedades neurológicas degenerativas, enfermedades cerebrovasculares, neumopatías crónicas, cardiopatías, hepatopatías, insuficiencia renal crónica avanzada o el inmovilismo irreversible. En estos pacientes, la tendencia generalmente es a una evolución más lenta y renunciar al tratamiento específico suele ser más difícil. Dada la edad avanzada que presentan muchos de los pacientes y su especial complejidad, comorbilidad, polifarmacia, presencia de síndromes geriátricos incapacitantes, problemática psicosocial acompañante, atipicidad de los síntomas, la falta de existencia de factores pronósticos específicos, falta de confusión de situaciones, fácil confusión de situaciones de alta dependencia con terminalidad, la valoración geriátrica integral es la herramienta idónea para la adecuada toma de decisiones con pronóstico y de planificación de atención y seguimiento. Por ello, estos pacientes se benefician particularmente de la asistencia coordinada entre atención primaria y unidades de geriatría, mediante el trabajo en equipo multidisciplinar, los niveles de asistenciales que incluyan la atención domiciliaria y la mencionada valoración geriátrica integral. En la adopción de medidas, la toma de decisiones es difícil de realizar.
Además, debemos tener en cuenta que no existe un punto definido a partir del cual solamente realizamos cuidados paliativos, sino que es una transición evolutiva. Para facilitar este proceso se propone el análisis utilizando la valoración geriátrica, sopesando las medidas que vamos a establecer y en función de los principios bioéticos de situación evolutiva y progresión de la enfermedad, la frecuencia de las complicaciones, la valoración de la crisis actual, la actitud del enfermo ante los cuidados, el grado de control de síntomas y la opinión de la familia. Dentro de los componentes de la valoración geriátrica integral estarían la valoración clínica, valoración funcional, valoración mental y valoración social. En la valoración clínica, esta presenta unas características especiales, que es una anamnesis más difícil y larga en comparación con la gente joven y debe corroborarse con el cuidador principal. La historia contempla distintos aspectos, como son los antecedentes personales, la historia por aparatos. Esta etapa comprende la investigación sobre la presencia de síntomas o signos en otros aparatos o sistemas del organismo, la enfermedad actual, los fármacos, la exploración física y las pruebas complementarias. Dentro de la valoración funcional, la prevalencia de las enfermedades y la pérdida funcional se incrementan con la edad y la valoración debe hacerse teniendo en cuenta la situación previa si se realiza en el momento agudo y teniendo en cuenta la situación actual. Las funciones físicas se pueden dividir en tres grandes categorías, que serían las actividades básicas de la vida diaria, actividades avanzadas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. En la valoración mental hay dos aspectos a tener en cuenta, la esfera afectiva y la esfera cognitiva. La presencia de una alteración en alguna de ellas se traduce en una enfermedad y no debe ser justificada por el envejecimiento. Valoraremos el estado basal o previo y la situación actual, y es importante recabar la información del cuidador principal. Debemos realizar una historia adecuada, concluyendo los distintos aspectos: el estado de ánimo, de memoria, nivel de conciencia, lenguaje, tiempo de evolución. En este caso, los distintos test lo que nos aportan son apoyo para el diagnóstico. En la valoración social, evalúa la relación del anciano con el medio social. Se valora la situación del anciano y la de sus cuidadores y se tienen en cuenta la actividad social del anciano, el soporte social, que serían el tamaño y la frecuencia de los contactos y dispersión geográfica del anciano, el tipo de apoyo, la carga de los cuidadores, sistemas de alivio y recursos sociales. En conjunto, cada uno de los aspectos de la valoración nos llevan a detectar las necesidades de cada anciano y a establecer en función de ello un adecuado plan de cuidados. El objetivo de los cuidados sigue siendo igual que en las poblaciones más jóvenes, que sería mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de los familiares y cuidadores. Y los principales componentes serían el control de síntomas, especialmente el dolor, la mejoría de la situación funcional, mejoría de la situación afectiva y los cuidados en el entorno social. El control de síntomas es uno de los elementos clave de los cuidados paliativos. Dentro de los síntomas más frecuentes, en la esfera somática sería el dolor, disnea, anorexia, inmovilidad, estreñimiento y confusión. Dentro de la esfera emotiva serían el depresión, miedo y ansiedad. Y dentro de los sociales sería la pérdida del estatus social, cambio del papel que juega en su familia y el miedo a la dependencia. Los síntomas más frecuentes, en general, son la anorexia y la astenia. El dolor, la disnea y la dependencia son los más importantes y temidos por el enfermo, y la confusión y la incontinencia son los más estresantes para los cuidadores. El dolor, que sería el más importante, su valorización no difiere del realizado en personas jóvenes, pero a veces es difícil realizarlo por presentarse de forma menos llamativa o atípicamente, como confusión o agitación, complicándose además en pacientes con deterioro cognitivo previo, trastornos sensitivos, comorbilidad, ayudado por la autopercepción de que presentar dolor es una consecuencia del envejecimiento. Su tratamiento consiste en utilizar la dosificación necesaria, así como los coadyuvantes precisos, y no quedarse en infradosis. En los pacientes ancianos hay que tener una mayor vigilancia en la utilización de mórficos, lo que no impide su utilización si son necesarios. El síndrome confusional agudo ocurre en el 85% de los pacientes con neoplasia avanzada. A veces es difícil diferenciar, pero es una de las presentaciones habituales de enfermedad o exacerbaciones de la misma, y debemos estar atentos a su presentación e intentar tratar la causa siempre que sea posible y lo más precozmente, o si no lo es, ajustar el tratamiento sintomático. Hay que tener en cuenta que es uno de los síntomas que más perturban a los familiares del paciente. La disnea
Su presencia es más frecuente que en los jóvenes y su tratamiento no difiere de ellos. La depresión es muy difícil de detectar en este grupo poblacional. Hay que tener en cuenta esta patología para poder diagnosticarla y no atribuir la sintomatología que presenta a otras causas ni al envejecimiento. El tratamiento y el abordaje no difieren del resto de la población. El deterioro funcional es una de las grandes preocupaciones de esta población, incluso más que la propia muerte. Se deben instaurar todas las medidas necesarias para disminuir la incidencia de este gran problema, manteniendo siempre el grado máximo de independencia posible, adecuando nuestras actuaciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, en este sentido. Hay que tener en cuenta, a la hora de producirse deterioro, que a la hora de producirse deterioro no influye la enfermedad, sino el manejo que empleemos, por lo que debemos adecuar las actuaciones que realicemos a las características que de los pacientes ancianos, para intentar minimizar las consecuencias negativas de nuestras intervenciones. Y hasta aquí el segundo módulo.